Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase 4 de Apología Bíblica. Y bueno, como siempre, estaré empezando un nuevo tema. En la clase pasada estuvimos viendo cómo defender o cómo tener esa defensa y cómo enfrentar eh, cuando nosotros estamos gestionando una congregación y ustedes se le presenta un ateo. ¿Y cuáles son las herramientas que tienen que tener para poder enfrentar estas situaciones? Recordemos que nosotros, bueno, todos los que llevamos la palabra, somos los médicos. Los médicos, ellos, cuando un enfermo está o una persona está enferma, ellos recetan la medicina, pero no son la medicina. En el caso de nosotros damos las palabras, pero la sanación lo da Cristo. eh, y eso es lo que tenemos que llevar y transmitir. De ninguna manera podemos conseguir o encontrar a un ateo con fuertes ataques espirituales o quizás no muy visible, pero que sea muy obtuso, no sea una persona que es muy abierta. Nosotros tenemos que, en vez de ignorarlos, más bien buscar la manera que esa persona pueda cambiar su pensamiento y dirigir su pensamiento a Cristo. De esa manera, nosotros vamos a estar curando del alma a esa persona, quitándola, será totalmente de Satanás, y para que él pueda estar en la luz y no en las tinieblas. Esa es nuestra misión y nuestra visión es que poder encontrar esas almas y esos ateos que realmente no creen en la existencia de Dios, no creen en la existencia, en la salvación en Cristo, y hacerle entender que ese es el camino estrecho, y ese camino te lleva a la vida eterna. Es nuestro fundamento y nuestra base, ¿no? Por eso, bueno, entro con esta pequeña hilo constructivo de la clase pasada para entrar a un tema nuevo, ¿no? Bueno, pero siempre en el mismo orden de la defensa. Y no habla de la defensa o apología como una defensa. Recuerden que Cristo nos dijo muy claro que la defensa no es con la carne, no es, sino simplemente con jueces y potestades, la parte espiritual, ¿no? Y esa parte espiritual es la que nosotros no vemos. Algunos hermanos sí, sí le han dado el don de ver más allá, ver cosas, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eh, y bueno, son cosas que hay que discernir también, ¿no? De ese tipo de cosas. Hay que ver qué tipo de espíritu en sí puede estar manejado por una persona, o incluso dentro de la iglesia conseguimos ese tipo de personas que son manejadas por el enemigo y van a sembrar cizañas para que el ministerio se acabe, para que el ministerio no siga. Esa cizaña hay que buscar, no atacar a la persona. Recordemos, igual siempre voy a estar repitiendo, que no es la persona, no es ese es el vehículo con que se manejan estos demonios o estas entes de maldades, ¿no? Que están bien organizadas y que nosotros debemos organizarnos, porque hoy en estos tiempos hay mucha apostasía, perdón, dentro de la iglesia de Cristo, y esas apostasías han dañado muchos ministerios, porque esas mismas apostasías vienen del enemigo. El enemigo cosecha esa cizaña y empieza a hacer cizañas dentro de la congregación. Y si el pastor en sí no sabe manejar las situaciones, no sabe defender al ministerio, no sabe defenderse de este tipo de cizaña, entonces
realmente va a perder una batalla. No voy a decir la guerra completa, porque la guerra ya la tenemos ganada desde el principio. Lo que tenemos que es defenderla ahora, defender el trabajo de sacrificio y realmente esfuerzo que hizo Cristo para conseguir que mediante Él podemos conseguir la salvación. Entonces ahora nos toca a nosotros, nos toca defender mediante su palabra a lo que es el Evangelio. Ahora vamos a ver cómo podemos defender la fe. Y la fe, cuando hablo de la fe, estoy hablando de esa defensa cuando personas vienen a cuestionar o vienen a cuestionar la fe. Mm, y piensan que la fe no vale la pena, que para qué voy a tener fe, por qué tengo que tener fe. Y ahí cuando consiguen estas personas, estos seres caminando hacia la puerta ancha, totalmente en el mundo, nosotros también tenemos que, cuando cuestionan y cuestionan mucho la fe, nosotros también tenemos que defender la fe. Vamos a ir por capítulo y vamos a leer este versículo en Pedro 3:15, donde dice: si no santificas a Dios, el Señor, en nuestro corazón y estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza hay en vosotros. Fíjense, aquí hay mucho que meditar sobre esta palabra contundente que conseguimos en 1 Pedro 3:15. Habla sobre un punto importante y aquí habla directamente de la defensa de la palabra. Hay que estar siempre preparado para presentar defensa, Entonces, aquí nos quieren decir que nosotros debemos estar siempre en un entrenamiento, por llamarlo así, vamos a ponerlo en el contexto de defensa, en un entrenamiento constante para defender la fe, en un entrenamiento constante en escrituras, en lectura bíblica, en meditación de la palabra. Mira, hay muchas personas que cuando descuidan la palabra, el enemigo inmediatamente aprovecha esa ocasión para atacarlos. Y atacarlos en el sentido de que tú no estés preparado, no tengas la preparación necesaria para defenderte de ese ataque. Ahora, él habla muy importante, eh, habla algo de muy importante, una palabra muy importante y que posiblemente muchos desconocerán, que es mansedumbre. O sea, él habla de, te has preparado, tienes que estar preparado. Inmediatamente la relacionamos, tenemos que prepararnos en la palabra, tenemos que estudiar la palabra. Ahora, ahí lo tenemos claro para defender la palabra, pero con mansedumbre. ¿Qué es eso? Hay muchas personas que no conocen esa palabra. Vamos a ver qué significa esa palabra. Esa palabra, mansedumbre, ya se los leo, es el proceso interno por medio de la cual la persona vive en paz y se hace cesar grandes ofensas. Fíjense, le coloqué, ya vamos a analizar el versículo, perdón, la definición, ese no es un versículo, pero vamos a buscar un momento 37 y ya lo vamos a, porque le puse el 37, 37:11. Y en el 37:11 dice:
pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ese es el Salmo 37, exactamente 11. Ok. Fíjense lo siguiente. Cuando hablamos de es el proceso, y vamos a la definición primera, el proceso interno en el cual la persona vive en paz. Si tú vives en paz, eres una persona mansa. O sea, por eso le coloco 37:11. Una persona calmada, una persona que analiza antes de hablar, que no implota simplemente, ni tampoco, pero no explota, pero tampoco implota. Es una persona calmada y analiza. Cuando una persona te va a atacar con determinadas palabras, atacando directamente la fe, tú lo primero que te dice la palabra, sé con mansedumbre. No tienes que atacar, no vas, no vas a atacar violencia verbal con violencia verbal. No, no lo vas a, no, no lo hagan nunca, no lo hagan nunca. Sean mansos, sean con mansedumbre. Incluso nos dice otra cosa importante. Y reverencia, ante todo, reverencia. O sea, tienes que escuchar, tienes que estar. Ah, bueno, y una cosa importante, que es, si no santificas a Dios, el Señor en vuestro corazón, está siempre en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un pequeño análisis de toda esta palabra, este versículo. Primero debes estar con santificado. Quiere decir que debe ser una persona que lleve su vida en dirección siempre a Dios, en búsqueda de Dios, una persona que busca siempre la santificación y una persona que para defender, esa es la primera, es como cuando te pones la armadura, te pones la armadura para defender la palabra. Luego, debes estar preparado, te lo dice, siempre preparado, siempre preparado, preparación y alerta la preparación la conseguimos en la palabra de Dios, aquí en la Biblia. Luego, debes tener vencedumbre y reverencia, se quiere decir que tienes que tener una paz, ser manso cuando vienen esos ataques. No te desesperes. Jesús, cuando tuvo el desierto, siempre cuando tuvo las tentaciones y el ataque, ¿no? Llámalo ataque, no tentaciones, ataque, o yo lo llamaría ataque, él simplemente se defendió con la palabra. Así dice la palabra, así dice la palabra. Tenemos que tranquilamente defendernos con la palabra, que es nuestra herramienta para la defensa. Y vamos a defender la fe que tenemos con Dios. Ok, seguimos. Otra cosa importante que nosotros siempre nos vamos a presentar y para defender las personas, no voy a decir ateas, porque hay personas que no son protestantes, no son, diría, creyentes o quizás creen en otro ídolo o otra cosa, o no voy a llamar otro ídolo, otro, ¿cómo llamarlo? Perdón que dije ídolo, no es ídolo. Bueno, idolatrían cosas que no son, o utilizan una Biblia que no es. Y ellos, a veces, cuando ellos se te presentan, ellos los primeros argumentos que dicen, "Oye, pero ¿por qué yo tengo, o sea, o qué es la fe? ¿Por qué por qué la fe? ¿Por qué tengo que tener fe? ¿Por qué tengo que tener fe?" Aquí creo que porque dice, pero ¿qué es la fe? Perdón, pero ¿qué es la fe? Se quiere decir, ellos te están buscando que tú dudes en tu camino de lo que realmente es la fe.
Que tú en tu interior digas, no, o sea, bueno, tengas dudas. Pero ahí tenemos que responderle por la palabra. Cuando una persona te viene y te ataca diciendo, pero ¿qué es la fe? No ataca, quizás es una pregunta como necia un poco, ¿no? Jesús dijo, es un necio, siempre recuerdo esa palabra que llama necio y llamó necio a muchas personas en el torno donde se movía, ¿no? Y Dios, si te preguntas qué es la fe, es como decir, preguntándote, o sea, ¿qué es el agua? Si el agua está ahí, ¿no? O el aire, ¿qué es el aire? O más específico, ¿qué es el aire? O sea, sabes que el aire existe. Eso también lo dijo, que sabes de dónde va o viene el aire, pero no sabes dónde se mueve, a dónde va. O sea, y hay gente que te dice, ¿pero qué es la fe? En hebreo, en 11.1, podemos ver muy claramente una definición muy importante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, la certeza es, está sustentada en algo que yo tengo certeza que eso va a suceder. Yo tengo una certeza increíble que yo estoy estudiando, por ejemplo. Yo estoy estudiando y yo me voy a graduar. Es una certeza, porque estoy estudiando, como estoy preparando. No es una afirmación, es una certeza. Es una certeza. Yo estoy seguro que eso va a suceder o eso existe. Es una certeza. Ahora, una convicción es, eh, es como pensar y actuar sobre una verdad, sobre algo que realmente existe, pero tú no lo ves. Hay, hay científicos, por hablar un poco de la ciencia también. Recuerden que la asignatura tiene parte científica, o hay que compararla para que vean que la área científica o la Biblia es totalmente comprobable, que se puede comprobar sin problema. En la ciencia se habla de los microorganismos, átomos, algo así, creo que no soy muy científico, algo se llama así, ¿no? Cuando con un telescopio, cosas esta, que ves los microbios, no recuerdo el nombre, eh, el científico ve esos partículas que no la vemos nunca con nuestros ojos, pero están ahí. Los virus están ahí. Pero el científico tiene la certeza de que esos virus existen porque él sí lo está viendo dentro de una, creo que telescopio no es porque es lo que se ve, bueno, que es como una especie de telescopio pero pequeño que ve los virus. Creo que todos me entienden sobre eso. Entonces él tiene la certeza y la convicción, y aunque no lo veo, eso está ahí. Y perdón, la certeza de que quizás si ese virus transmuta o X, puede pasar algo malo. ¿Y por qué? Porque yo tengo la convicción que esos virus existen. Entonces la fe es la certeza que yo espero en Dios porque sé que Él existe. La certeza que yo sé de mi salvación porque mi convicción está en Cristo. Entonces la fe la pueden ustedes cuando defender con muchísimos ejemplos de la vida diaria, de el que le acabo de decir, pero con dos palabras importantes, certeza y convicción. Así defendemos la fe. Ahora, si viene otra persona y le pregunta, oye, pero ¿cómo desarrollo mi fe?
Si ya yo sé que la fe existe, ¿yo cómo la desarrollo? ¿Cómo puedo tener fe para yo poder? Yo quiero que me demuestres que Dios existe, pero tienes que desarrollar la fe. Y ahí, la clase pasada, no me voy a profundizar en esto porque estábamos hablando de la clase pasada, cuando hablamos de los ateos, hablamos de la existencia de Dios. Pero ahora, para la fe, con Hebreos 11:6, lo podemos responder. Muy, muy sencillo. Fíjense. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que buscan. Bueno, lo repito, no lo dije muy fluido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le busca. O sea, primeramente galandón, o sea, tu, tu premio es encontrarlo. Eh, Toca y te abrirán. Busca y encontrarás. Algo bíblico muy importante. Frases donde tú sabes que si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Y si tú buscas y tocas la puerta de Cristo, Él te va a abrir. Pero tienes que tocar, tienes que buscar. Si alguien te dice, ¿cómo desarrollo mi fe? No tengo fe, ¿cómo la creo? Que tienes que buscar a Dios. Porque es imposible que vayas a agradar a Dios si no tienes fe en Él. Es como decir que voy a tener fe en algo que no creo, que estoy convencido que no existe. Si primeramente tienes que convencer a ti de que existe, tienes que buscar, como dice la palabra, para poder encontrar dentro de ti y esa respuesta y esa semilla, como lo dijo Cristo, esa semilla como semilla de mostaza, para poder iniciar ese camino en la búsqueda de Dios. Porque te tienes que acercar a Dios, como dice ahí, porque es necesario que Él se acerca, el que se acerca a Dios, crea que Él existe. Entonces hay dos factores. El primer factor, que tienes que creer que Él existe. Es lo primero, pero tú como persona. Luego, tienes que buscarlo. Y lo buscas mediante la palabra. Mediante esta palabra que nos dejó. Mediante esta palabra, nosotros buscamos a Dios. Nosotros buscamos a Dios. Entonces, cuando una persona se te presenta con argumentos de cómo, bueno, ya esa persona creyó, o sea, en este momento, de esa persona que vino a atacarte por la fe, teniendo un argumento como el que le estoy contando, deben de esa persona ya cuestionarse a sí mismo. Oye, ¿y si de verdad existe Dios? Yo estoy equivocado. ¿Y ahora cómo la desarrollo? Bueno, ya existe el primer paso. Ya ustedes en esa persona colocaron la duda de que sí. Porque cuando te atacan con la fe, te atacan para a la fe. Lo primero es que esa persona está totalmente en negativo para no hacer o no autocreerse de nada de lo que dice. O sea, yo
me creo lo mío, pero si me viene un pastor a decirme eso, no le voy a creer. Pero cuando una persona cambia con la palabra, nosotros, nadie cambia, sino la palabra es que puede hacer cambiar a la persona. Entonces ahí empieza el trabajo. Ya decimos, ya la persona empieza a desarrollar la fe, porque empieza ahora la búsqueda. Importante, claro, cuando ya esa persona ha aceptó a Cristo como su Salvador, ¿no? Entonces ahora viene la búsqueda. Segundo paso, el bautismo. Tercer paso, hoy estaba leyendo algo importante del bautismo. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Vamos a dar una pequeña máster sobre el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. A veces hermanos polémicos que dicen una cosa, otra dicen otra cosa, pero es importante aclarar con la palabra. Bueno, entonces, bueno, me voy a salirme del tema. Vamos a acceder con luego sobre qué puede hacer la fe por mí. Cuando esa persona dice, ¿y qué puede hacer la fe por mí? Y ahí Jesús dice muy claro, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Wow, qué palabra tan edificadora nos deja nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Nada, absolutamente nada, será imposible. O sea, en otras palabras, con la fe, si tienes fe, si realmente tienes fe, para ti nada será imposible. Y te está dando algo mínimo, un grano de mostaza, un grano de mostaza. Y podrás hacer cosas enormes. Entonces, lo primero que puede hacer por la fe por mí, todo, todo, todo lo que ni te imaginas, podrás hacer. Entonces, ustedes tienen que tener argumentos cuando las personas se le acercan a atacar y a cuestionar nuestra fe en Cristo, a cuestionar nuestra fe en su doctrina, en cada una de las palabras que dejó. Hay hermanos que han tenido la gracia de Dios y Dios le ha revelado cosas y han podido ver muchísimas cosas. Incluso lo ha llevado a sitios. Y yo no tengo duda que eso ha pasado. Pero los que no le ha pasado tienen que tener fe y tienen que tener certeza. Primero, certeza es lo fundamental de creer que sí existe y convicción de pensar y actuar sobre la verdad de Dios, sobre esa verdad que nos dio Cristo. Entonces, la fe debemos defenderla con la palabra. Bueno, vamos a estar estudiando en esta apología siempre, porque todo tenemos que defenderla por la palabra. No la podemos defender con palabras humanas, ni psicológicas, ni filosóficas, no. La única forma de defender la palabra es con la palabra. Es nuestra herramienta, nuestra armadura. Colocamos la armadura y empezamos a, eso sí, a defender la palabra sin contienda. Defiende la palabra sin contienda. Sean mansedumbre, como dice la palabra. Diga mansedumbre, mansos. Si la palabra nos había dicho que tenemos que defender con una espada, bueno, la defendemos con la espada, pero no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que la defendemos con mansedumbre, o sea, mansos.
Tenemos que tener manso y, y calmados, mansos, tranquilos. Como dijo Jesús, si alguien te hiere en una mejilla, coloca también la otra mejilla. Hablaba en sentido figurado, claro. Simplemente debemos de, no, ni con ego tampoco, menos, sino con mansedumbre para que esa persona que se acerca, saber que la puedes traer. Y es un reto y es algo muy bonito que Dios te da para traer esa alma a Cristo, a los pies de Cristo, para que sea salvo, para que se pueda salvar y quitarlo de ahí de las cadenas del enemigo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero no sea edificador para todos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.